Bueno, y dejando las elecciones a un lado, hoy es el Día Mundial de la toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez, un día en el que queremos hacer hincapié en actitudes, a veces involuntarias, que atentan contra la dignidad de la persona mayor y se producen, aunque pueda parecer difícil, en entornos familiares y también en algunos casos esporádicos, pero existen en residencias de ancianos. ¿Qué tipos de maltratos se pueden dar? Bueno, pues por abuso, por negligencia o por violencia. Las formas más comunes de la violencia pueden ser, aquí lo vemos, los golpes, los empujones, los pellizcos y también las sacudidas. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 mayores ha sufrido o sufre algún tipo de violencia. La Rioja es la segunda comunidad española más longeva después de Asturias. En La Rioja, la población mayor de 60 años supone el 22% del total y en España casi el 20% de la población es mayor de 60 años. El maltrato se produce, pero hay pocas denuncias, es una lacra social que apenas cuenta con visibilidad, algo que denuncian los trabajadores, familiares y usuarios de centros de mayores. El problema que nos encontramos es que no son cifras exactas porque no existen apenas denuncias. El problema es que, claro, eso es lo que nosotros sabemos por denuncias que se han contrastado, pero que hay que contar el otro tanto por ciento que no denuncia, porque tiene miedo, porque si lo hace en un ambiente familiar, su hijo, su hija, su prima, quien la persona que le cuide, le puede hacer algo. Bueno, pues vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Begoña Pinillos, ella es trabajadora social de Cruz Roja aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes. Bueno, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Toma de conciencia, eso dice mucho, ¿no? A veces no nos damos cuenta, ¿no? Y ejercemos de forma involuntaria maltrato a nuestros mayores. ¿Cuál es la definición, podríamos decir, de abuso y maltrato en este caso? Bueno, en este caso que has hablado, maltrato no intencionado se suele dar en el entorno intrafamiliar. Se suele dar mucho en la figura del cuidador o cuidadora que por lo que se llama síndrome del Burnet, síndrome del quemado, porque el nivel de estrés o la ansiedad del cuidador es tan alto que no se dan cuenta que chillan, que le zarandean, como has dicho bien, y a veces es bidireccional porque también el enfermo maltrata de alguna manera no intencionadamente a su cuidador o cuidadora, porque lleva tantos años enfermo que no se da cuenta del propio maltrato. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que pueden aumentar esa vulnerabilidad? Por ejemplo, ¿una persona enferma es más vulnerable a sufrir malos tratos? ¿Vulnerable enferma? No, sí, creo que sí, porque puede ser inmovilizada, que sea una persona inmovilizada, que tenga Alzheimer, que tenga demencia. Entonces, según el tipo de enfermedad que tenga, puede ser que sí, que sea más fácil que sea accesible a ese maltrato. Bueno, ¿cuáles podrían ser las señales o los indicadores que nos pueden hacer ver que un familiar nuestro, una persona mayor, un vecino mayor, bueno, que esté sufriendo esos abusos? Que socialmente esté aislado, que tenga poco entorno social, no sé cómo decir, que el acceso a las redes sociales que se las hayan cortado de alguna manera, y también tecnológicamente también sufren maltrato porque cuantitativamente ellos no se han podido subir al barco de la tecnología y están impotentes y frustrados hacia algunas. Se está dando mucho maltrato económico, por ejemplo por redes sociales, por WhatsApp. Todo tipo de ese maltrato se está dando bastante. ¿Maltrato económico te refieres a que no tienen acceso, no pueden pagar un internet, por ejemplo? No, que por ejemplo hay uno que se llama secuestro virtual, que te llaman por teléfono y dicen hemos secuestrado a tu hijo. Se suele dar que desde cárceles sudamericanas llaman a un cierto sector de la población que suelen ser personas mayores. Esta persona se siente como bloqueada, aislada y enseguida
pues da una cuenta corriente o da un tipo de dinero y hace una transferencia económica que suele llegar a cárceles de normalmente de Sudamérica. Estamos hablando de estafas, ¿no? Sí, que se exactamente. producen con personas mayores. Sí. Ellos sí son vulnerables a ese tipo de estafas. Sí, y también por WhatsApp. Por ejemplo, hace poco un usuario denunció a la Policía Nacional porque Cruz Roja tiene un convenio con los cuerpos de seguridad del Estado, en Logroño con Policía Nacional y en los pueblos con Guardia Civil. Entonces a este señor le pusieron por teléfono: soy tu hija, he perdido el teléfono, por eso te llamo desde este teléfono, mándame una transferencia porque me ha surgido algo urgente y tengo que pagarlo. Este señor le fue dando largas y vio que no, en realidad no era su hija, entonces le cortó la conversación y lo denunció a la Policía Nacional. Entonces eso es lo que hay que hacer, denunciarlo, porque muchas personas se sienten como si fueran, vamos a decir, vulnerables, se sienten frustradas, se sienten como si fueran niños que han accedido a ese tipo de estafa. Y entonces esto nos puede pasar a cualquiera, no por ser mayores. Que puedan sentir vergüenza. Eso es. De todas formas, hay muchos mayores, en este caso que comentas, sí que se dio cuenta, ¿no? que era estafado, pero hay muchos mayores que siguen engañados durante mucho tiempo. Y en estos casos, si ellos mismos no denuncian, no se puede hacer nada, ¿no? Exactamente, lo que hay que hacer es decirles que no pasa nada, que los cuerpos de seguridad están ahí, que son personas cercanas que les pueden aconsejar y que no pasa nada. También hay muchas estafas de que es el abrazo amigo, que se acercan: oye, que eres amiga de mi madre o lo que sea, le dan un abrazo y en ese abrazo le quitan todo. Se suele dar también en Logroño mucho. ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, hablamos de las consecuencias físicas y emocionales de estas personas que han sufrido este tipo de maltrato. Pues puede entrar en un periodo de gestión emocional no adecuada y puede afectar a sus enfermedades, incrementar su estado de salud físico y mental y aislarse más. Bueno, pues cuéntanos qué se hace desde Cruz Roja. Sé que lo hemos dicho antes, me parece estatalmente se han hecho 14.000 intervenciones, pero aquí en La Rioja se tiene un programa concreto, ¿no? Se llama Buen Trato, y estáis trabajando con ¿cuántas personas? Exactamente, este año estamos trabajando con 58 personas, tanto del perfil A, que es el maltratado, como el perfil B, que es el vulnerable al maltrato. Lo que se intenta hacer de forma positiva en Cruz Roja, el programa Maltrato, llamarlo Buen Trato. En este caso hacemos muchos talleres de empoderamiento, por ejemplo, de mujeres, porque, por ejemplo, hay un maltrato por ser mujer, porque, por ejemplo, cuando un matrimonio se jubila, la mujer nunca se jubila, porque, por ejemplo, el hombre va orientado a sus actividades lúdicas, la mujer sigue trabajando en el domicilio y no hay corresponsabilidad ni equidad en las tareas del hogar. La mujer sigue siendo la cuidadora, la abuela cuidando a los nietos, haciendo las labores del hogar y no hay una corresponsabilidad. Entonces se intenta dirigir con una comunicación asertiva, que tenga una buena comunicación y hacer unos talleres de empoderamiento a la mujer, talleres de masculinidad, que por ejemplo también nos hemos creado en una cultura que el hombre no llora, porque el hombre no llora, es débil. No, el hombre es persona. Entonces intentamos tener talleres de gestión emocional también, talleres de estafas y timos, que lo suele dar la Policía Nacional, talleres tecnológicos, porque también se sienten impotentes ante... hoy en día ellos son inmigrantes de la tecnología. No han podido subirse y hacer una serie de gestiones que hoy en día la vida nos lleva a hacerlas y se sienten totalmente frustrados. Y desde Cruz Roja intentamos hacer o motivar hacia talleres. O sea, son distintos talleres que se hacen por distintos centros de mayores, residencias de ancianos. ¿Cuál es un poco la dinámica de trabajo? Se hacen en Cruz Roja mediante voluntariado. Porque el motor de Cruz Roja es el voluntariado, entonces mediante voluntariado se intenta promover actividades que ellos quieran y que sean adecuadas. ¿Y cuáles pueden ser las barreras o los desafíos más comunes que dificultan una intervención que sea efectiva? Pues la familia. A veces es muy difícil que ellos denuncien una situación de intrafamiliar, de violencia familiar, porque creen que se van a romper los lazos,
a veces no se dan cuenta en el maltrato este que hemos dicho que es no intencionado. Entonces, igual hablando como tipo de mediación, técnicas de mediación, se puede solucionar, pero ellos no tienen miedo a romper los lazos familiares, que se vaya a romper la dinámica familiar, que sus amigos, que eso vaya a repercutir en su vida, en su calidad de vida. Esta mañana hablabais también del testamento vital, ¿no? Que es como una ruta de guía para el final de nuestras vidas, ¿no? Cómo queremos pasarla, cómo queremos, con quién queremos estar, dónde queremos vivir. Sí, el testamento vital o instrucciones previas o voluntades anticipadas es muy importante, porque hoy, cuando podemos hacerlo, cuando tenemos la capacidad para decidir qué vamos a hacer con nuestro momento de vida, cuando la etapa final de nuestra vida es la muerte, es decidir qué queremos. Si estamos en coma, pues no que nosotros, o que no tengamos una solución de vida, tengamos una enfermedad incapacitante, que podamos decidir que no queremos alargar la vida. Y claro, en España el tema de la muerte es una palabra muy tabú, que no la hablamos con la familia ni con los amigos. Entonces, que nadie pueda decidir por nosotros, que nosotros seamos protagonistas de nuestra vida. ¿Y se pregunta mucho por este testamento vital? Yo creo que hay que hablarlo naturalmente. Iniciamos este taller hace unos 3 años y a partir de ahí hemos acompañado a varias personas al registro del CARPA, que es donde se hace, y la verdad que está surgiendo la actividad, y que ellos que hablando naturalmente puedes realizar esta actividad sin ningún problema, no tienen miedo a ello. Escuchábamos, antes de que te sentases aquí, estábamos escuchando a un miembro de una plataforma diciendo que hay pocas denuncias, ¿no? de que estas personas sufren abusos o maltratos. Te digo cuáles pueden ser algunas de las causas: falta de conciencia o reconocimiento, ¿no? Podría ser el estigma y la vergüenza que hablabas hace un momento, ¿no? Que no lo reconozcan. La falta de capacidad también puede ser una causa, por ejemplo, dificultad lingüística, ¿no? Que puedan tener esas personas. Y por último, la dependencia económica, ¿no? También podría ser. Claro, muchas veces igual viven una familia con el sueldo del abuelo o la abuela, mal término, porque igual muchos no son abuelos o abuelas. Y entonces no se deciden a denunciar la situación porque creen que sus hijos se van a ir a la calle o que sus nietos, por miedo. Entonces es una situación muy complicada. Bueno, ahí estáis entonces ayudando a estas personas a clarificar todas estas dudas. Me gustaría irme con que nos describas actitudes normales que debemos evitar para no atentar contra la dignidad de estas personas y que a veces las cometemos. Frases muy sencillas que decimos diariamente. Pues por ejemplo, cuando le decimos cuídame al hijo porque me ha surgido un incidente, pensamos que los mayores no tienen la agenda, están dispuestos para nosotros las 24 horas del día y ellos tienen sus actividades. Entonces eso es una infantilización, cosificación o una falta de respeto hacia su tiempo. Entonces mucho de esto se lleva, o se lo digo a usted, que su madre o padre no se va a enterar. Muchas veces cuando vamos, por ejemplo, al médico, por decir médico no quiero despreciar la profesión, ¿no? Pero por ejemplo muchas veces no miran al paciente, miran al hijo, a la hija, al acompañante, y entonces esta persona se siente como menoscabada en su dignidad. Entonces, si estás tú bien, eres persona, no te pasa nada, ¿por qué no te lo dicen a ti? O te dicen en tu proceso de enfermedad, ¿qué te pasa? Es algún momento que le voy a hablar con el hijo. Pues estas actitudes no son adecuadas. Tenemos que ir desterrando estas cosas. O por ejemplo, cuando vamos una pareja de personas mayores que se dan un beso, se dan la mano, dicen, mira esos viejos verdes. Pues no, porque el amor es para todas las edades. Bueno, pues nos vamos a quedar para reflexionar con eso que cuentas, que yo creo que en alguna ocasión lo hemos vivido todos. ¿Cuántos de nosotros dejamos a los hijos con los abuelos sin preguntarles? Que levante la mano el que no lo haya hecho alguna vez, ¿no? Por ejemplo. Desde luego, yo la primera. Yo también. Begoña Pinillo, es un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada y gracias por invitarnos. Gracias. Nos vamos a publicidad. Regresamos en unos instantes en Punto de Encuentro. Hasta ahora.